pues, si us pareix, anem a començar ja esta segona sessió del nostre curs de formació permanent. Hemos de lamentar hoy pues, no tener conexión con uno de los puntos, ¿no?, de conexión que es inamoviente, por problemas pues, técnicos, como pasa siempre con estas cosas del directo y de internet, que depende de, pues eso, del ancho que hay en cada sitio. Y esta mañana pues, no hay bastante señal en la sede de Agullent para poder establecer la conexión, con lo cual lamentamos no solo pues, no poder estar todos juntos, sino también pues, los sacerdotes que se hayan desplazado allí y que no podrán seguir nuestra sesión de hoy, aunque saben, como siempre, que pues lo vamos a grabar, que se colgará después en YouTube, el audio. Además, el audio de la conferencia está luego colgado también en la página web de la facultad, junto con el texto que nos proporciona el ponente, etc. Entonces, antes de comenzar, si les parece, pues conectamos con las otras dos sedes que nos quedan, con la de Lidia y con la de Gandía, comprobemos que les llega la señal y les dirigimos un saludo, por supuesto, a ellos. Sí, buenos días. Adelante, Santiago, adelante, te escuchamos. Vale, buenos días. Desde aquí de Gandía estoy con el grupo de sacerdotes que se han reunido para seguir la conferencia. He visto que prácticamente han acabado la instalación de las cámaras y del equipo aquí en Gandía, y nos queda que completemos también la equipación técnica de la facultad para que funcione mejor la transmisión. Pero desde aquí me dicen que ahora está mejor. ¿Ahora? Sí. Vale, pues seguimos con atención. Gracias. Vale, gracias. Y Lidia, ¿no? ¿Alguien de Lidia que nos diga que se oye? Sí, estamos aquí. Muy bien. Pues vamos a comenzar, si les parece, con la sesión de hoy. Hace 2 semanas, en las 2 primeras ponencias de nuestro curso, esas ponencias que llamamos marco, de alguna forma, si recordáis, pues aquellos ponentes querían ofrecernos como pistas, ¿no?, para nuestro diálogo de cara a recrear nuestra identidad sacerdotal, ¿no? Bien, lo que ocurre es que la identidad, ni la sacerdotal ni ninguna, nunca es una realidad etérea, ¿no?, sino que la identidad aparece siempre encarnada en seres concretos. En nuestro caso, aparece encarnada en hombres y creyentes. Y los sacerdotes, como seres humanos, estamos también afectados, como todo ser humano, por un coeficiente de finitud, y somos susceptibles de sufrir heridas, frustraciones, desengaños. Pero también, como creyentes, esperamos en el poder sanante de la fe, ¿no? Y sobre eso, pues, van a tratar las ponencias, las 2 próximas ponencias de nuestro curso, ¿no? Sobre las heridas, ¿no? Nos hablará Monseñor Uriarte el día 14 de diciembre, y hoy sobre precisamente el poder sanante, sanador de la fe, nos va a hablar don Félix del Valle. Él es sacerdote de la diócesis de Toledo, allí es profesor de Antropología Teológica, del Tratado de Gracia y de Virtudes en el Instituto Teológico de San Ildefonso. También es director espiritual del Seminario Conciliar, ¿no?, aunque externo, pero director espiritual del Seminario Conciliar. Y es una persona, un sacerdote que tiene mucha experiencia como ponente en cursos de formación permanente para sacerdotes, en retiros, en ejercicios. Si ponéis su nombre en Google o en YouTube, os aparecerán fácilmente conferencias, charlas dadas por él en Córdoba, en Málaga, en muchos sitios de España. Y desde distintos puntos de vista, por ejemplo, la identidad sacerdotal, los escritos de San Juan de Ávila o muchos más temas, ¿no? También sus publicaciones, aparte de cuestiones relacionadas con el área de su interés teológico, la antropología teológica, también tratan sobre temas relacionados con la espiritualidad y con la vida sacerdotal, con la fe, por ejemplo, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención también que ha biografiado la vida de un sacerdote de Toledo, por ejemplo, de un sacerdote que se llamaba don José Rivera, un sacerdote por esto fue muy popular en Toledo. Se dice que fue un sacerdote itinerante, preocupado sobre todo por los seminaristas, los sacerdotes, los pobres, y entre estos muy especialmente por los gitanos. Me llama la atención eso. Conoce mucho la vida sacerdotal, se ha dedicado mucho, digamos, a la formación, al acompañamiento de seminaristas y de sacerdotes, y creo que ahora tenemos un
ponente ideal, ¿no?, para lo que queremos reflexionar esta mañana, que es sobre cómo la fe puede tener un poder curativo, sanador, ¿no?, de nuestras heridas en el ejercicio del ministerio. Pues nada, sin más preámbulo, damos la palabra a don Félix del Valle. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos y un agradecimiento a don Mariano por sus palabras, por las cuales a lo mejor ustedes sacan la impresión de que soy un experto en muchas cosas. Pues realmente no soy ningún experto en nada. Intento hacer lo que puedo y con ese ánimo vengo a hablarles a ustedes de las heridas afectivas y su curación, pero de manera particular en lo relativo a la fe. A mí me da la sensación de que cuando hablamos de heridas afectivas podemos quedarnos un poco en el aire, es decir, hablar en general, en abstracto, y en mi opinión también de una manera un poco, si me permiten la expresión, un poco mitificar las heridas afectivas. Es como una especie de no sabemos muy bien qué, pero es algo que deja unos daños terribles y que se sufren, no sabemos bien cómo, y puede servir también precisamente porque no sabemos muy bien en qué consiste y no sabemos muy bien cómo afrontarlas, pueden servirnos también, me parece a veces un poco como excusa, como justificación de debilidades, de mediocridades, bueno, las heridas afectivas. Es que claro, estamos hablando de heridas afectivas. Por eso, antes de ir propiamente a las heridas afectivas, me gustaría comentar un poquito algo relativo al mundo afectivo en general y en particular también, como apuntaba don Mariano, la dimensión humana de la formación. A mí me llama mucho la atención cómo lo orienta la exhortación apostólica Pastores Abo Vobis. Conocemos todos, distingue esas 4 dimensiones de la formación, pero a propósito de la formación humana dice que es el fundamento y la base necesaria del resto de la formación. No lo explica mucho, no se detiene demasiado a explicarlo, pero sí da, me parece, algunas pautas, algunas pinceladas para que podamos entender qué quiere decir San Juan Pablo II cuando dice estas expresiones. La formación humana, la madurez humana, y habla él en particular refiriéndolo en relación al celibato, la madurez afectiva, no es algo previo a la formación espiritual, ni es algo que se pueda adquirir con una especie de técnicas psicológicas, humanas, porque la formación humana no es ni unas prácticas o un aprendizaje de los buenos modales, del buen comportamiento, de la urbanidad, ni tampoco es algo que se pueda conseguir, que se pueda adquirir con medios puramente humanos. Cuando San Juan Pablo II dice que es la base y el fundamento del resto, la totalidad de la formación, quiere decir que hay una relación intrínseca entre humano y cristiano, entre natural y sobrenatural. Y es en esta perspectiva como pienso que hay que entender. Si lo referimos, como lo refiere él, a Cristo, que es el hombre por excelencia, y es el que nos enseña a nosotros lo que es ser hombre, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, particularmente número 22, la madurez humana de Cristo es el reflejo de su personalidad divina. Y quiere decir que toda su humanidad está influida, está gobernada por su persona divina y expresa en todas sus palabras, en todas sus decisiones, en toda su conducta, en todos sus sentimientos, expresa quién es. Se puede decir entonces que la dimensión humana significa, es la expresión de que la totalidad de la persona está abierta a la acción de la gracia de Dios, y precisamente por eso, en la medida en que lo está, se convierte en la expresión de la santidad. Podríamos servirnos para manifestarlo, para expresarlo de una cita de la palabra de Dios. El libro de la sabiduría, hablándonos de Dios mismo, dice, alabando su bondad, su ternura, su comprensión, su compasión, dice, obrando así, enseñaste que el justo debe ser humano. Si no es humano es que no es justo, es que no es tan justo.
si no es una persona humana, si no es una persona de buen corazón, si no es una persona compasiva, si no es una persona que siente acorde con la fe y con la caridad, si no es una persona cuyo mundo afectivo está penetrado por la gracia, si no es hombre, no es tan justo como parece, porque la vida espiritual y la vida humana no están sobrepuestas, y nos referimos de nuevo, nos volvemos de nuevo a Cristo, y en él la naturaleza humana y la naturaleza divina están, nos recuerda el Concilio de Calcedonia, unidas sin confusión, y son distintas pero sin separación. Pues así es como en nosotros la dimensión humana y la dimensión espiritual se relacionan. Deben estar unidas, pero sin confusión. Ahora intentaremos explicar o iluminar un poco esta no confusión. Y son distintas, pero no pueden separarse. En particular, si nos referimos al mundo afectivo, creo que, y como tienen en el esquema en el primer punto, nos podemos mover fácilmente entre el miedo y la fascinación. Es decir, podemos tener ante el mundo afectivo, ante el poder de la afectividad, fácilmente pienso estas dos actitudes. El miedo, recelo, la afectividad es una energía poderosa que hay que tener bajo control e incluso bajo llave, y el sacerdote puede caer en la trampa de no permitirse vivir una vida afectiva, no permitirse tener una vida afectiva. Puede ser un buen servidor, puede ser incluso un fiel servidor de sus feligreses, pero teniendo su propio mundo afectivo escondido, encerrado, con una relación a veces fría, distante, porque se tiene ante la afectividad una actitud de miedo, de recelo. Se tiene también la experiencia de que no es fácilmente controlable, se nos desmanda con facilidad, entonces es mejor tener ante ella distancia, recelo, miedo, control. Hay una expresión que a veces utilizamos relativa a la vida espiritual, el autodominio. A mí personalmente no me gusta hablar de autodominio. Yo recuerdo haberle escuchado hace mucho a un sabio sacerdote jesuita que vivió muchos años en Toledo, dándonos ejercicios espirituales en el seminario, esta expresión, alguno lo conocerá tal vez, el padre Mendizábal. Él decía, la vida espiritual no consiste en vencerse a sí mismo, porque uno dice, me he vencido a mí mismo. ¿Quién ha vencido? Yo. Pues estamos igual, no hemos salido del punto de partida. La vida espiritual no consiste en que uno se vence a sí mismo, sino que es vencido por otro, es transformado por otro. La actitud cristiana no es la del autodominio, ciertamente un dominio, un cierto dominio es preciso y brota además de la caridad, de la fe, pero no por miedo, por recelo, por, como les decía, querer tener la afectividad encerrada bajo llave. Pero el otro peligro es la actitud opuesta, la fascinación ante el mundo afectivo, pensar que todo lo que tiene que ver con la afectividad es bueno, que todas las manifestaciones afectivas son buenas, que dejarnos llevar por la afectividad allá donde ella nos conduzca es humano y por lo tanto es bueno, que no pasa nada, que no estamos haciendo nada malo por dar rienda suelta a nuestra afectividad. Ni miedo ni fascinación, ni represión, el mecanismo psicológico de defensa de la represión, ni gratificación indiscriminada, donde nos lleve la afectividad, allá donde nos arrastren nuestros sentimientos, estaremos bien llevados, ni una cosa ni otra. Los santos son personas de afectividad y no solo la conservan, sino que son ellos quienes la viven ordenadamente, porque su afectividad está movida, motivada por la gracia. Si vamos al segundo punto que tienen en el esquema, a la afectividad de Jesucristo, y también en referencia con la otra cara de la moneda a sus heridas afectivas, tenemos que decir que contemplamos a Jesucristo, que es hombre verdadero, como un hombre de una rica afectividad, de una rica e intensa afectividad. Jesucristo se enfada, llora, del Evangelio de hoy,
nos ofrece a Jesucristo llegando a Jerusalén y llorando por ella, como nos lo ofrece llorando por su amigo Lázaro, como nos lo ofrece riendo y jugando con los niños, o como nos lo ofrece enfadándose y sintiendo ira, lleno de ira ante las triquiñuelas de los fariseos, o expulsando con ira a los mercaderes del templo, o sintiendo compasión, sintiendo lástima. Le vemos a Jesucristo con una afectividad verdaderamente humana, una afectividad plena, rica e intensa. Pero nos tenemos que preguntar cómo vive Jesucristo su mundo afectivo, porque es así como Él quiere que lo vivamos nosotros. Nos dice en una expresión que a mí me gusta mucho San Máximo el Confesor, a propósito de las pasiones de Cristo, pero lo podemos referir a su mundo afectivo en general. San Máximo el Confesor dice que Cristo tiene verdaderas pasiones humanas, es hombre verdadero, exactamente igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Pero, dice San Máximo el Confesor, las pasiones de Cristo no son motoras, sino que son movidas, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nuestras pasiones son motoras, es decir, son ellas las que nos mueven. Estamos molestos con alguien y es esa molestia, esa ira, esa rabia, esa indignación la que nos mueve y se apodera de nuestra conducta en relación con él. Y en cuanto nos dice una cosa, pues nuestra ira entra en juego y mueve nuestras palabras y le tratamos con dureza, con desprecio, porque en nosotros la ira, las pasiones en general, la afectividad en general, tiende a ser motora. En Cristo, dice San Máximo, las pasiones son movidas, es decir, están al servicio de la caridad, están movidas por la caridad. Jesucristo no se enfada porque a Él le humillan, por ejemplo. Jesucristo se enfada porque alguien está haciendo algo ante Dios que es pecaminoso, que es malo. Piensen, por ejemplo, en la humillación. Lo podíamos concretar ahí. Nosotros tenemos la experiencia, en la medida en que no vivimos aún de la fe y de la caridad, que las humillaciones nos duelen, que alguien nos menosprecie, que alguien nos trate injustamente, que alguien nos insulte, nos duele. Y podemos pensar que a Jesucristo le pasa lo mismo, que cuando Él ha sido insultado, despreciado, humillado, tratado injustamente, escupido, ha sufrido mucho. Y Jesucristo no da la sensación, ni muchísimo menos, de sufrir porque le humillan. Jesucristo sufre porque alguien puede ser tan duro de corazón, puede ser tan cruel como para portarse sádicamente con un inocente. Pero Jesucristo no sufre porque a Él le humillan. Nos interesa entonces, pero lo pasamos por alto ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos de los sentimientos de Cristo? Por ejemplo, ¿por qué llora ante Jerusalén hoy? Y nos interesa reconocer también en sus sentimientos la expresión de su personalidad divina, es decir, la expresión de su amor al Padre y la expresión de su amor como cabeza de la humanidad a todos y cada uno de los hombres. Pero Jesucristo quiere comunicarnos a nosotros, contagiarnos su misma manera de sentir. Si lo concretamos en las heridas afectivas, claro que reconocemos que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Sufre y nadie como Él ha sido tratado injustamente, pero sin embargo a Él no le vemos con heridas afectivas. Maltratado afectivamente, sí, pero sin heridas afectivas. Sus heridas son de otra clase, de otra calidad. Son precisamente las heridas de la caridad, no son otro tipo de heridas. Vamos entonces, en tercer lugar, tienen en el esquema a intentar definir qué son las heridas afectivas. Empezaba diciéndoles que mi impresión es que podemos referirnos a las heridas afectivas a veces de manera muy abstracta, sin concretar, sin precisar y de manera un tanto, les decía también, mitificada, las heridas afectivas. Bueno, vamos a intentar definir qué son las heridas afectivas. Podemos decir que son, primero, vacíos, insatisfacciones o contrariedades afectivo, emotivas,
pero, y esta es la señal de que hay una herida, que han dejado una predisposición habitual a satisfacerlas o a descargar de diversos modos la frustración sentida a causa de dichas insatisfacciones o contrariedades. Es decir, y esto me parece que es muy importante, no todo sufrimiento deja una herida. No todo malestar afectivo deja una herida. La educación, hoy en día tal vez se acentúa mucho más la tendencia a evitar a los niños toda molestia, todo sufrimiento, toda contrariedad, no vaya a ser que queden heridos. Las insatisfacciones, las contrariedades, las renuncias, los sufrimientos forman parte de la vida. Y pretender ahorrarlos, pretender evitarlos a costa de lo que sea, hace mucho más dependiente de ellos. Y eso sí que predispone a sufrir heridas en cuanto llega el más mínimo sufrimiento, creando, como recuerdan también algunos psicólogos sensatos, creando personas narcisistas, haciendo de los niños verdaderos tiranos narcisistas, que están acostumbrados a sentir que ellos tienen el derecho a que nada ni nadie les haga sufrir. El primer rasgo de lo que podríamos llamar heridas afectivas no es, por tanto, que haya sufrimientos, que haya insatisfacciones, sino que dejen una predisposición habitual a satisfacer o descargar la frustración que pueden haber dejado esos sufrimientos. Primer rasgo. Esta predisposición habitual incluye tres elementos. Emotivo, es decir, los sentimientos han quedado agudizados, y en la imagen de una herida física podemos verlo ilustrado. Cuando nos damos un golpe no necesariamente nos deja una herida, pero si un golpe nos deja una herida, esa zona, mientras permanece la herida, queda especialmente sensible, de manera que cualquier roce, cualquier pequeño golpe deja un sufrimiento grande. Pues esa predisposición a satisfacer o a compensar el sufrimiento, la frustración que ha podido dejar el sufrimiento, tiene un primer elemento emotivo. La persona herida se siente muy dolida, de manera exagerada, y con un dolor que puede incluso perdurar durante años. Y un sacerdote puede estar dolido con el obispo durante años y años, o con su párroco, o con su vicario, o con sus feligreses durante años, porque les hicieron tal o cual sufrimiento, porque les infligieron tal o cual contrariedad. El segundo elemento de la herida podemos llamarlo elemento cognitivo, que quiere decir que se crea en torno a la herida un modo de percibir y valorar los acontecimientos, las personas, las decisiones, determinado o al menos muy influido por esos sentimientos agudizados y distorsionados. Por ejemplo, uno piensa que su vida, su sacerdocio, su misión pastoral no tiene sentido si me tratan así. Es decir, la idea, el juicio, el modo de valorar la propia vida, las situaciones, las personas, las relaciones con ellas, los acontecimientos, queda distorsionado por la herida afectiva. Y el tercer elemento de esta predisposición habitual lo podemos llamar elemento conativo. Un conato es un intento de algo. Se ha puesto en funcionamiento una tendencia a algo, pero no se ha terminado, no se ha llevado a la práctica. Ha habido un conato de robo en un banco, lo han intentado robar, pero el intento es el conato. Pues el elemento conativo significa que las heridas afectivas, repito, no un sufrimiento sin más, pero en la medida en que es vivido como una herida, deja también un elemento conativo, es decir, una tendencia más o menos poderosa que puede llegar a ser determinante, es decir, puede incluso, ahora distinguiremos los tipos de heridas, puede llegar a eliminar la libertad. Una tendencia más o menos fuerte que puede incluso llegar a ser determinante a compensar la insatisfacción o a resarcir, por ejemplo, pagando con otros el sufrimiento que uno ha tenido. Piensen, por ejemplo, en los abusos a menores. En muchos casos, no necesariamente, pero
es muy fácil que una persona que ha sufrido abusos de pequeño experimente la tendencia irresistible a pagarlo con otros. Y los abusados se convierten en abusadores. La tendencia normal es que los abusados se convierten en abusadores. Quien se ha sentido maltratado tiende a pagar a otros, a pagar con otros la ira, el sufrimiento, la frustración que otros le han hecho sentir. Por lo tanto, primer aspecto de las heridas afectivas, una predisposición habitual a satisfacer o a compensar que tenía estos tres elementos: emotivo, cognitivo y cognitivo. El segundo elemento de las heridas afectivas es una conciencia de exigencia. El sujeto tiene la conciencia de que le han negado un derecho y él lo puede y lo debe exigir a los demás. Otros le han negado culpablemente un derecho, la sociedad, personas concretas o Dios mismo. A estas personas se les achaca el daño sufrido y se toma ante ellos una postura agresiva. Y el tercer elemento de las heridas, el tercer y cuarto, nos queda todavía, el tercer elemento es un dolor continuo. El dolor, les decía, puede durar años y años, cuando las heridas afectivas no se curan, y lleva a una actitud de lamento, de autocompasión: pobre de mí, lo que me hicieron, qué mal se portaron conmigo. Y por último, la herida crea una dependencia en torno a ella. La vida tiende a polarizarse en torno a ella. Les repito, no todo sufrimiento deja heridas, depende de cómo lo vivamos. ¿Y de qué depende que los sufrimientos dejen en nosotros heridas afectivas? Depende de estos tres elementos, en mi opinión. Primero, depende de la claridad, la lucidez con que podamos aceptar que el dolor, el sufrimiento forma parte de la vida y que los demás pueden hacernos daño. Es más, nos van a hacer daño como se lo hacemos nosotros a ellos, inevitablemente, aun con muy buena voluntad. Es imposible que los unos a los otros en relación personal no nos hagamos sufrir de alguna manera. Y esa es la experiencia que tenemos todos, desde niños hasta adultos. Nuestros padres nos han hecho sufrir, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros compañeros, nuestro párroco, en el seminario, los rectores, los directores espirituales somos otra cosa. Bueno, pues, pero nos hacemos sufrir. ¿Y quién de nosotros no tiene la experiencia de que con muy buena voluntad ha hecho sufrir a otros? Porque les hemos corregido debiendo o sin deber, porque estábamos cansados y les hemos dicho una mala palabra, porque nos hemos confundido y hemos tratado a alguien como no correspondía. Nos hacemos sufrir. Aceptarlo nos cura, nos protege de las heridas. Y hay una distinción que a mí me gusta hacer entre daño y mal. Creo que las heridas afectivas proceden de no ser capaces de distinguir entre daño y mal. Es decir, las personas nos van a hacer daño, pero nadie nos puede hacer mal. Nadie nos puede hacer mal, es imposible. Nadie más que nosotros podemos hacernos mal. San Juan Crisóstomo tiene una pequeña obrita que se titula así, que nadie puede hacerse mal salvo uno mismo. Nadie puede hacerse mal salvo uno mismo. Los demás nos pueden hacer sufrir, pero no nos pueden hacer mal. Nos pueden causar dolor, pero no pueden hacernos mal, si por mal entendemos robarnos la fe y la caridad, apartarnos del amor de Dios, quitarnos la gracia, hacernos caer en el pecado. Nadie puede hacerlo. Y creo que es así como hay que entender las palabras de Cristo: no temáis a los que como mucho solo pueden mataros el cuerpo, pero no pueden haceros nada más. No los temáis. Temed, sí, os voy a decir a quién tenéis que temer: al que puede arrojaros con el cuerpo y con el alma al abismo. Es decir, a nosotros mismos. Somos nosotros los únicos que podemos perdernos.
Pues cuando uno sabe distinguir entre daño y mal, y cuando uno acepta que el sufrimiento forma parte de esta vida, que los demás inevitablemente nos van a hacer sufrir como les hacemos sufrir nosotros a ellos, es el primer elemento que nos protege de las heridas afectivas. Segundo, las heridas afectivas, es decir, que los sufrimientos se conviertan en heridas afectivas, depende también de la capacidad que tengamos o que no tengamos de darles un sentido, de dar a los sufrimientos un sentido. No necesariamente un sentido directo, este sufrimiento me sirve para esto, pero sí un sufrimiento real, verdadero, por lo menos en la confianza en Dios, que no permite que caiga ni un solo cabello de nuestra cabeza, ni que nos suceda nada si no es para nuestro bien, porque Dios hace coincidir todas las cosas para bien de los que ama. Y en tercer lugar, que los sufrimientos se conviertan o no en heridas afectivas tiene que ver también con la capacidad de interpretar su significado interno. Es decir, qué hay en nosotros que hace que estas cosas nos hagan sufrir tanto. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué manera tenemos de vivir? ¿Qué actitudes tenemos que hacen que estas palabras, estos gestos, estos acontecimientos me hagan tanto daño y tienda a vivir en torno a ellos, a mantener abierto el sufrimiento, la exigencia, el rencor, etcétera, etcétera? Pues voy a ponerles un ejemplo antes de seguir avanzando, que es Santa Josefina Vaquita. Santa Josefina Vaquita, nacida hacia, no lo sabía ya muy bien, hacia 1869 en Sudán, fue raptada por los traficantes de esclavos cuando tenía 7 u 8 años. Separada traumáticamente de su familia, vendida como esclava a varios amos distintos, maltratada, insultada, traicionada, engañada, marcada en su carne a cuchillo y sal, tratada como un animal. Podríamos suponer que todos esos dolorosos acontecimientos dejaron en su vida heridas profundas, y no es así. Miren, por ejemplo, lo que se cuenta de ella. Recordaba que mirando al sol, la luna, las estrellas, la belleza de la naturaleza, cuando ella era pequeña, allí en Sudán, decía dentro de mí, ¿quién será el dueño de estas cosas tan bellas? Y sentía un deseo muy grande de verle, de conocerle, de adorarle, y ahora le conozco. Y añade, toda mi vida ha sido un don de Él. Los hombres son un instrumento. Gracias a ellos he tenido el don de la fe. Ella entiende que Dios se ha servido de todo para hacerla llegar a Él. Y por eso no está dolida con nadie. En un encuentro con jóvenes, cuando ella ya era religiosa, le preguntaron los jóvenes qué harían si se encontraran con quienes la habían secuestrado y tratado tan cruelmente, y ella respondió, me arrodillaría a besarles las manos, porque si no hubiera sucedido aquello, ahora no sería cristiana y religiosa. Pobrecitos, quizá no sabían que me estaban haciendo tanto mal. Y como ella, tantos cristianos, tantos santos, calumniados, traicionados, humillados, martirizados. Tenemos el ejemplo de tantos mártires que han besado las manos de quienes un momento después les iban a torturar y asesinar, y no han sentido esos dolores como una herida, sino al revés, como una herida, sí, pero como una herida bendita. Vamos a ver qué clases de heridas podríamos distinguir, porque cada clase de heridas tiene también un camino de curación. Para hablar de los tipos de heridas afectivas, tenemos que hablar de lo que tienen en el punto 4, las 3 dimensiones de la vida personal. Voy a resumirlo lo más brevemente posible para que vayamos a las heridas y a su curación, que tiene que ver, en mi opinión, y de ahí el título o el tema, con la fe. La antropología psicológica del padre Luigi Rula, el iniciador de la escuela, el Instituto de Espiritualidad y Psicología de Roma, de la Universidad Gregoriana, la antropología psicológica del padre Rula habla de las 3 dimensiones de la vida psíquica, que son como 3 coordenadas en las que se circunscribe nuestra vida, y todo lo que hacemos está dentro de estas 3 coordenadas, que son
el nivel psicofisiológico, lo llama el nivel psicosocial y el nivel racional espiritual. Para ilustrarlo, creo que será más sencillo, piensen, cualquier actividad de nuestra vida integra estos tres elementos. Ahora estamos aquí, voy a poner este ejemplo, y nuestro encuentro tiene en primer lugar una dimensión, está dentro de la coordenada corporal, o bien en una presencia directa, inmediata, o por vía de las nuevas tecnologías, pero estamos ejerciendo, estamos poniendo en juego nuestra dimensión corporal. Y estamos sentados y estamos, como sea. En segundo lugar, esta reunión tiene también una dimensión psicosocial, es decir, pues de alguna manera mantenemos una relación personal. Yo estoy hablándoles a ustedes, no estoy hablando a las paredes, ustedes están escuchándome a mí, tenemos una relación personal, hay un nivel social. Pero, en tercer lugar, y es el más importante, hay un nivel racional espiritual, en nuestro caso, explícitamente cristiano y sacerdotal. Esto tiene un sentido último, no estamos simplemente aquí pues, para huir del frío, ni para pasar un rato juntos, sino que queremos recibir algo de parte de Dios, que nos quiere dar a unos y a otros. Y lo queremos vivir, por lo tanto, con fe. Queremos vivirlo con fe, con caridad. Los tres niveles de la vida psíquica confluyen en todas las acciones de nuestra vida. Cada uno de estos tres niveles me parece que nos remite, estos tres niveles remiten a las tres dimensiones, que es de lo que teníamos que tratar. Y las tres dimensiones son, primera dimensión, la que tiene que ver con la vida espiritual, así lo llama el padre de la antropología psicológica del padre Rula. La tercera dimensión es la que tiene que ver con la salud física o psicológica, el mundo de las cualidades y particularmente en lo que tiene que ver con la afectividad y la psicología, las patologías, si somos personas sanas o enfermas psicológicamente. Y está la segunda dimensión, que es, el padre Rula lo llama, tomándolo del lenguaje de San Ignacio de Loyola, el padre Rula era jesuita, el mundo del bien real o el bien aparente. Primera dimensión, lo que tiene que ver inmediata, directamente con nuestra vida espiritual, todo en realidad tiene que ver con la vida espiritual, pero por primera dimensión entenderíamos lo que tiene que ver más directamente con las virtudes, con la oración, con los sacramentos. Tercera dimensión, el mundo de la salud o la patología psicológica. Y segunda dimensión, lo que tiene que ver con la relación entre el bien real y el bien aparente. Y aquí entra el subconsciente. Quiere decir que a veces conscientemente hacemos las cosas por una motivación, pero inconscientemente la estamos haciendo por otra. Aparentemente estamos haciendo algo por una razón, por una motivación, con una intención, pero realmente lo estamos haciendo por otra. El ejemplo más típico y que suelo poner es el de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: vosotros cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de ir a rezar para ser vistos por la gente. Os digo que ya han recibido su recompensa. Aparentemente alguien puede ir a rezar por virtud, pero a lo mejor realmente lo está haciendo por granjearse la admiración de otros. A veces en los seminarios pues hay que entrar en, a veces, yo creo que siempre hay que entrar en ese mundo. Un seminarista puede obedecer por virtud o puede obedecer por quedar bien con los superiores. Bien aparente, bien real. Bueno, pues cada uno de estas tres dimensiones, primera dimensión, vida espiritual, segunda dimensión, bien aparente, bien real, tercera dimensión, salud o patología psicológica, me parece que nos remiten a tres distintos tipos de heridas, que es, pienso, necesario distinguir para poder afrontar. Así que
Vamos entonces al punto quinto, causas y tipos de heridas según las dimensiones de la vida espiritual. Heridas afectivas en la primera dimensión, la que tiene que ver con la vida espiritual, es decir, con la virtud. Pues podemos preguntarnos qué hiere a un orgulloso, qué hiere a un egoísta, qué hiere a un vanidoso, qué hiere a un perezoso. Pues le hieren cosas distintas de lo que hiere a una persona virtuosa, a una persona humilde, a una persona caritativa, a una persona desprendida. Le hieren cosas absolutamente distintas, porque lo que hiere en esta primera dimensión tiene que ver inmediatamente con la falta de virtud. El hombre poco virtuoso, en la medida de su falta de virtud, pues sentirá vivamente las contrariedades, las humillaciones, los fracasos, las correcciones, la falta de valoración por parte de los superiores o los compañeros o los feligreses, en la medida en que no sea humilde, en la medida en que no tenga caridad, en la medida en que tenga poca virtud, le dolerán muchísimo todas esas cosas. Le dolerá, y como hemos visto antes, los tres elementos, emotivo, cognitivo, conativo, polarizarán fácilmente su vida espiritual en torno a eso. Juzgará a los superiores como buenos o malos según a él le humillen o no, a él le corrijan o no, a él le lleven la contraria o no, o a él le cambien o no de puesto. Pues piensen, por ejemplo, la facilidad que podemos tener los que somos poco virtuosos para sentirnos rebajados por el superior, porque nos ha bajado de un cargo a otro, de un cargo importante a otro menos importante, y nos sentimos rebajados. Bueno, en la medida en que lo sintiéramos así, tendría que ver fundamentalmente con esto, con la primera dimensión. En la primera dimensión, que el daño emotivo se convierta o no en una herida afectiva depende de la virtud del sujeto, de la actitud que tenga, del modo de juzgarse a sí mismo, de su modo de valorar lo que le ocurre, y aquí entra de lleno la fe. Vamos primero a concretar los tipos de heridas y luego vamos a la solución. Heridas en la segunda dimensión. Las heridas en la segunda dimensión tienen que ver con las motivaciones inconscientes, insatisfechas o frustradas. Estas actitudes o motivaciones inconscientes tienen que ver, según lo ilustra la antropología psicológica del padre Rula, con el mundo de lo que él llama las necesidades psicoafectivas, que son energías que forman parte de nuestra naturaleza humana, psicológica y afectiva. No están en el nivel físico, sino en el nivel psicoafectivo. Son energías constitutivas, pero que podemos inconscientemente convertir como en el centro de nuestra vida, en torno al cual se vive, se polariza todo lo demás. Pongo un ejemplo. Una de estas necesidades es la dependencia afectiva. Dependencia afectiva significa que todas las personas humanas tenemos un caudal afectivo que tiende a salir, tiende a expresarse, a manifestarse, y es sensible también a la recepción de estima o no por parte de los demás, porque somos personas humanas, porque no somos botellas. A una botella de agua le da igual si la tratamos bien o mal, no va a sentir nada, pero a las personas humanas no. Las personas humanas no sentimos lo mismo si se nos hace una caricia o si se nos da una bofetada. Pues por lo mismo, en el nivel afectivo, las personas humanas no sentimos lo mismo si alguien nos aprecia o si nos desprecia. Bueno, necesidad de dependencia afectiva significa sin más esa capacidad, esa energía afectiva. Pero podemos habernos ido haciendo dependientes del afecto que recibimos y experimentando en nosotros más o menos en conjunto y con más o menos intensidad estas consecuencias. Primero, si no se recibe el afecto que se necesita, se producirá un intenso sentimiento de tristeza, vacío, desánimo o de ira, molestia, enfado con aquellos de quienes esperaba recibir. No es raro, tal vez, en esta línea, como les decía, enfados con los feligreses, cuando sentimos que no nos aprecian, que no nos estiman, y alguna vez
entre hermanos lo puedo contar, pues alguna vez he escuchado de boca de algún sacerdote expresiones parecidas a esta. Esta gente no me merece, esta parroquia no me merece, no me saben apreciar. Pero podemos decir lo mismo a lo mejor de un superior, no solo de la parroquia. En segundo lugar, segunda consecuencia, se juzgará negativamente a las personas o a las situaciones que niegan la esperada recompensa afectiva y probablemente se justificarán esos juicios racionalizando con principios objetivamente buenos. Tercera consecuencia, en la obediencia o en la entrega pastoral, en la ayuda apostólica, en las muestras de interés, se irá dando solo a aquellos de quienes se recibe algo que satisfaga la necesidad de dependencia afectiva. Y quien no manifieste agradecimiento, quien no manifieste aprecio, va siendo excluido, a veces sin darnos cuenta de nuestra actividad pastoral. Cuarto, se buscarán otras compensaciones en el mundo de las amistades, de la sexualidad, de las posesiones. Quinto, se irán enquistando las posturas condicionadas por la dependencia afectiva inconsciente, experimentando una incapacidad creciente de explicarse qué pasa y cambiar de estilo de vida, haciéndose cada vez más incapaz de reconocer la propia necesidad de afecto. Sexto, es posible incluso llegar a una doble vida, con compensaciones cada vez más fuertes y esclavizantes. Doble vida en un sentido moral, claro. Séptimo, es posible también que aparezcan tentaciones de abandono de la vocación, a la que se culpa de la insatisfacción y de la infelicidad, hasta que se puede terminar abandonando efectivamente. Yo para estar así, para no disfrutar, yo no me he hecho cura para que nadie me quiera, etcétera, etcétera. Y último, o que se permanezca en la propia vocación, pero instalado en la insatisfacción, aceptándola con amargura, decepcionado y defraudado con las expectativas primeras que se juzgan ahora escépticamente como sueños e ideales de juventud. Sí, cuando uno es joven es muy idealista, pero luego la realidad va demostrando otra cosa. Cuando uno sale del seminario se cree, pero luego no hay que esperar nada. Nos podemos ir haciendo escépticos, instalándonos en la insatisfacción, en la amargura. Bueno. Estas heridas de la segunda dimensión son muy peligrosas y no raras. Es necesario poder reconocerlas e iluminar su significado y procedencia, su origen interno, sin culpar a los demás o a las circunstancias. La tentación de culpar de nuestras insatisfacciones a los demás, al obispo, a los vicarios, a los parroquianos, nos acecha siempre, pero es la mejor manera de ahondar las heridas y de incapacitarnos para sanarlas. Estas heridas se curan, en primer lugar, si son reconocidas y si son interpretadas, que significan de uno mismo. Las heridas de la segunda dimensión no son patológicas, pueden llegar a serlo, pero si nos quedamos en la definición de lo que es segunda dimensión, decimos que no son patológicas. ¿Por qué? Porque suponen la dificultad, pero no la imposibilidad de gobierno de ciertos comportamientos. Las heridas de tercera dimensión sí se nos van a manifestar como fuente, causa de pérdida de la libertad. En la segunda dimensión la libertad está dificultada, pero no está impedida. Hay comportamientos que siguen siendo libres, aunque hay una tendencia fuerte. Lo concreto, mejor, no eliminan la sensibilidad ni la conciencia interior. Uno sabe lo que está haciendo, el sujeto es consciente de que tiene un problema, aunque no sabe de dónde viene ni qué significa, lo sufre como contrario a sus valores, y esto también es muy importante, es decir, lo sufre como ego distónico. Si lleva una doble vida, por ejemplo, lo sufre, se está dando cuenta de que, y en el fondo querría cambiar, desea cambiar, a veces lo intenta. La experiencia que va teniendo es que los intentos terminan en poca cosa, duran poco y no conducen a una salida real. La dificultad se refiere a un aspecto de la personalidad, a un importante, pero no a la totalidad. No impide realizar la actividad normal, aunque la dificulta y la hace menos satisfactoria. Hablamos, por lo tanto, de desorden, inmadurez, inconsistencia, no de enfermedad o patología, ni directamente de pecado y dolor.
Entre las tres dimensiones, la primera y la segunda que hemos visto ahora, no hay una frontera fija, una frontera nítida. No podemos decir esto es exclusivamente de la primera dimensión y esto es exclusivamente propio de la segunda. Lo normal es que haya una mezcla e incluso una porosidad, de manera que heridas de la primera dimensión pueden estar alimentadas de heridas de la segunda dimensión y, con respecto a la tercera, heridas de la primera dimensión, es decir, por falta de virtud, y heridas de la segunda dimensión pueden también derivar en heridas patológicas. Pueden convertirse en una verdadera enfermedad psicológica, en un trastorno de personalidad. Vamos a la tercera dimensión, las heridas que son propiamente de psiquiatra. Pues, cuando se dan ciertas señales, voy a tratar de decirlas lo más rápida y concisamente, pero claramente posible, cuando se dan estas señales no estaríamos hablando de heridas de primera dimensión y de segunda, sino ya de una patología que requiere unos medios adecuados, unos medios psicológicos, psiquiátricos. Bueno, ¿cuáles serían estas señales? En primer lugar, decíamos que las heridas de segunda dimensión condicionan y debilitan la libertad, pero no la eliminan. Bueno, pues las heridas de tercera dimensión, las heridas patológicas, suponen una perturbación de la personalidad que implica la pérdida de libertad. La persona no es libre para dejar de tener o para resistir a ciertos impulsos que podemos denominar compulsivos. No tiene libertad para actuar de otro modo. Se producen así comportamientos compulsivos, repetitivos, que además tienden a realizarse cada vez con más frecuencia y a necesitar cada vez dosis como más intensas, porque sucede como con las drogas. Cuando uno se convierte en un drogadicto, necesita cada vez más droga. La dosis de ayer no le basta para hoy y la dosis de hoy no le bastará para mañana. Pues con este tipo de heridas patológicas sucede lo mismo. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo sexual, arrastra fácilmente a comportamientos cada vez más depravados, a comportamientos cada vez, moralmente hablando, más graves. Segundo, normalmente las heridas patológicas tienen raíces remotas en la historia del sujeto. Tienen que ver con acontecimientos vividos con dolor, pero en la historia remota. Tercero, perturban la percepción e interpretación de la realidad. Cuando una persona ya cae en la incapacidad de hacerse cargo de la realidad, señal de patología. Cuarto, el mundo de las relaciones interpersonales son conflictivas habitualmente y cada vez con más personas. Fundamentalmente de estas dos maneras, o relaciones dependientes o relaciones agresivas. No se lleva bien con nadie, trata patadas a todo el mundo, tiene problemas con todo el mundo, o es una persona dependiente, sumisa, necesita aprobación de todos. El siguiente rasgo, el sujeto experimenta incapacidad de cambiar. Ni sabe qué hacer, ni sabe qué le pasa, ni puede cambiar. Por lo tanto, sus dificultades le persiguen, haga lo que haga, esté con quien esté donde esté, tenga el destino que esté. Las heridas patológicas no se solucionan cambiando de destino, cambiando de ocupación, cambiando de cargo, cambiando de misión pastoral. Causan además una gran inestabilidad interna que se proyecta y manifiesta normalmente en todos los aspectos de la vida. Personas inestables, no aguantan en un sitio, empiezan cosas y no las terminan. Una relación cálida repentinamente se torna agresiva. Quien antes era un amigo pasa a ser un enemigo acérrimo. Una inestabilidad radical y extensísima. Muchas veces las heridas patológicas también producen incapacidad para respetar los sentimientos de los demás y para experimentar sentimientos de culpa. Y son sentidas estas dificultades como egosintónicas, no como egodistónicas, a diferencia de las heridas de la segunda dimensión. Hablaríamos entonces de trastornos de personalidad.
Según el DSM-4, el manual psiquiátrico de las tipologías de las enfermedades psiquiátricas, define los trastornos de esta manera. Son patrones de percepción, de relación y de pensamiento estables acerca del medio y de uno mismo, que se manifiestan en una amplia gama de importantes contextos sociales y personales y que son inflexibles, desadaptativos y ocasionan ya sea un deterioro funcional significativo o una angustia subjetiva. Porque el último rasgo de los trastornos es que se sufre muchísimo. Se sufre y se hace sufrir. Bueno, vamos por último a la curación. Y bueno, pues me voy a detener un poquito más en la primera y la segunda dimensión. A propósito de la tercera, solo querría decir que es absolutamente necesario, si se detecta que hay heridas patológicas, la mediación, la intervención clínica. Y sin intervención clínica, las heridas patológicas no se pueden curar. Pero debe acompañar también la dimensión espiritual, porque es la que da fuerza, es la que da sentido y la que vivifica, impulsa las verdaderas actitudes con las que vivirlo como una cruz. Una enfermedad psicológica debe ser vivida también con sentido redentor, con sentido cristiano y sacerdotal. Las heridas de la primera dimensión se curan creciendo en la virtud. No es muy sencillo, vamos, es sencillo, pero no es automático. Y se crece en virtud a partir de la fe, dejando que sea la fe la que nos dice la verdad de lo que nos sucede. Voy a leer simplemente un texto de Santa Catalina de Siena y voy a comentarlo un poquito. Dice Santa Catalina de Siena en una carta al Papa Urbano VI: permanezca en vos solo aquella dulce pena que suaviza y fortifica el alma, porque procede del fuego de la divina caridad. Esto es, dolernos y tener amargura solo de nuestras culpas y del deshonor de Dios, que se hace en el cuerpo universal de la religión cristiana y en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, y de la condenación de las almas de los infieles. Esta es la pena que nutre el alma por honor de Dios, etc. No otras penas. No es la pena de la propia imagen dañada, no es la pena de quien se siente tratado injustamente, etc. Las heridas de virtud, por falta de virtud, son dañinas, estériles, se enconan, se perpetúan. Bueno, pues el crecimiento en la fe, el crecimiento en la humildad, en la caridad, pero vamos a las heridas que hemos llamado de segunda dimensión. Estamos, les decía, en el nivel del bien aparente y el bien real, y por lo tanto integrando el mundo inconsciente que existe. No es un invento de la psicología moderna. Lo que hace la psicología moderna es iluminarlo, pero el mundo inconsciente está reflejado, les acabo de citar hace un momento, el Evangelio. Uno cree que está rezando por amor a Dios, pero en realidad está rezando, al menos en parte, sin querer reconocerlo, por granjearse la admiración de los demás. Y tenemos, suelo citar esta frase del Salmo 18b: absuélveme de lo que se me oculta. Si lo que se me oculta no es pecado, ¿para qué pedir absuélveme de ello? Si lo que se me oculta no tiene nada que ver con mi relación con Dios, ¿por qué pedir absuélveme de ello? Y si mi relación con Dios entra solo lo que yo veo, ¿por qué hablar de lo que se me oculta? Si yo tengo la capacidad de ver todo lo que entra en mi relación con Dios, ¿por qué mencionar lo que se me oculta? Pues en esta dimensión entra el mundo inconsciente. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo concretamos en este triple paso: reconocer, aceptar e integrar. Reconocer. Es preciso darse cuenta, admitir que se está herido, y para eso es necesario atender a ciertas señales. Estar atento, estar abierto a poder reconocer en nosotros ciertas señales que nos hablan de esa diferencia, incluso a veces de esa oposición entre nuestra intención consciente y nuestra intención inconsciente. Y las señales irían, a grandes rasgos, por estas líneas. En primer lugar, por los sentimientos. Cuando los sentimientos persisten, cuando son intensos, cuando son desproporcionados, normalmente hay algo en nosotros, en esta segunda dimensión, que no terminamos de ver, que hace que nos sintamos, que seamos tan sensibles
a que eso nos duela, que eso nos hiera, que eso nos haga daño. En segundo lugar, atender al mundo de los comportamientos, sobre todo de las incoherencias. Cuando decimos una cosa y hacemos otra, cuando estamos convencidos de que algo es importante pero sin embargo no lo hacemos, o cuando estamos convencidos de que algo no es para tanto pero sin embargo no podemos evitar girar en torno a ello. Hay dos tipos de incoherencias. Hay unas incoherencias que son fruto de la falta de virtud, todavía estamos en camino, somos pecadores, somos débiles, pero hay otro tipo de incoherencias que son habituales, a veces, muchas veces yo diría no reconocidas, y cuando son reconocidas, justificadas, porque esta es la tercera señal: justificaciones, autodefensas, frontales, rígidas, de nuestras debilidades, cuando no sabemos reconocer, cuando alguien nos dice, pues mire, ha hecho esto mal, y decimos, no, pues es verdad, gracias. Cuando nos revolvemos, nos defendemos, racionalizamos para justificarlo, son señales de que hay algo en la segunda dimensión. Tomar estas luces, por lo tanto, como un don que Dios nos ofrece. Pero tercero, integrar, y aquí rematamos. Y la integración se hace mediante el ejercicio explícito de la fe. Y por eso el poder de la fe. La fe nos ilumina la verdad en la primera dimensión para que podamos darnos cuenta de que aunque nos hagan daño, no pueden hacernos mal. Y la fe nos ilumina también la verdad en la segunda dimensión y nos dice también cuál es el sentido de las enfermedades para que podamos vivirlo con fe, con caridad, redentoramente. La integración es un ejercicio explícito de la fe. Se trata de dejar que la fe nos ilumine cuál es la verdad de ese mundo de necesidades, de inconsistencias que esperemos así vamos reconociendo. Les pongo el ejemplo de la dependencia afectiva que ponía Simón. Todos tenemos afectividad porque no somos botellas, eso significa que no sentimos lo mismo cuando nos alaban que cuando nos ensalzan. Yo no sentiré lo mismo si ustedes me abuchean o si ustedes me aplauden, pero la fe nos dice qué importancia tiene eso. Es decir, debo buscar a costa de lo que sea agradar a la gente. Recuerden lo que decía San Pablo: si yo todavía siguiera agradando a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Y el hecho de que desagrade a alguien tiene tanta importancia. Aunque a mí me duela, aunque yo lo sienta con viveza, con intensidad, ¿qué me quita? ¿Qué me da el aprecio de los demás y qué me quita la falta de aprecio? Ni el aprecio de los demás me da nada que ya no tenga porque lo estoy recibiendo de Dios, ni la falta de aprecio de los demás me quita nada que Dios me esté dando. Y aquí termino con una frase del padre Rupnik, Marco Iván Rupnik, en un pequeño librito que escribe con un teólogo ortodoxo, Abel Incer. El librito se titula Adán y su costal, y es un pequeño libro sobre espiritualidad esponsal. Y dice esta frase: la persona célibe es la que ha pasado de la necesidad de ser amada a la certeza de que ya lo es. Pasar de la necesidad de ser amados a la certeza de que ya lo somos y de que tenemos ya satisfecha nuestra necesidad de dependencia afectiva, porque tenemos un padre que nos ama como su hijo único, tenemos un esposo que nos ama como el padre le ama a él, tenemos ya todo el amor que necesitamos, y así con el resto de las necesidades que concreta la escuela del Padre. Nosotros los fuertes, el último punto, debemos cargar con los achaques de los endebles. Y continúa la cita bíblica: y no buscar la propia satisfacción. En la medida en que vivimos para buscar nuestra satisfacción, en la primera, en la segunda o en la tercera dimensión, nos incapacitamos para curar y cargar los achaques de los endebles. Si se busca inconscientemente la satisfacción de las propias necesidades, o si no se tiene virtud suficiente, no se podrá amar con libertad. Si amáis solo a los que os aman, eso lo hacen también los paganos. No se podrá estar lealmente al servicio de los otros, más bien se pondrá a las personas y las actividades al servicio de la propia satisfacción,
y no se podrá ayudar a crecer a los demás, pues no se tendrá fuerza para cargar con sus achaques, bastante tendremos con los nuestros. Por tu exposición clara, yo creo que muy interesante, seguro que habrá suscitado pues muchas preguntas, muchos comentarios entre nuestro auditorio aquí o en las otras sedes donde están. Vamos a abrir, por tanto, pues eso, un espacio para el diálogo con nuestro ponente. Santiago Muelles o Sí, agradecer esta conferencia, que realmente no estamos habituados a escuchar, ¿no? Porque une muy bien todo lo que es humanidad y espiritualidad. Yo quisiera que profundizaras, agradecer que hayas podido venir a Valencia, que profundizaras un poquito cómo los problemas externos dependen mucho de la disposición interior ante ellos. Yo creo que la conferencia nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Y a veces queremos que los problemas externos se solucionan con cosas externas, ¿no? Que habrá que hacerlo también, pero también depende mucho de la disposición interior de cada uno, ¿no? Yo quisiera, si pudieras profundizar un poquito más esto. Bueno, no sé si sabré profundizarlo mucho más, Santiago, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que es necesario, en primer lugar, tener clara esa conciencia que dices, las dificultades están dentro y no están fuera. Recordemos de nuevo las palabras de Cristo: no hace malo al hombre lo que viene de fuera, sino lo que brota de su corazón. No le hace malo al hombre ni este alimento, ni esta situación, ni este ambiente, ni siquiera. Lo que le hace malo al hombre es lo que él ya lleva dentro. Y en la medida en que lo que le viene de fuera encuentra dentro donde morder, encuentra dentro donde enganchar. Porque si no, podemos estar, pues tenemos nosotros la experiencia, estamos casi continuamente, diría yo, escuchando pecados, y los pecados que escuchamos nos dañan en la medida en que encuentran complicidad en nosotros. Si no, podemos escuchar cualquier cosa y en vez de hacernos mal, al revés, nos hace bien no escuchar eso como tal, pero lo tomamos bien, porque lo vivimos sacerdotalmente, ministerialmente, con fe, con caridad. Pero si no, escuchar ciertas cosas nos haría daño, en la medida en que encontrarán en nosotros una complicidad. Porque no nos hacen daño, no nos hace mal lo que viene de fuera, lo que encontramos fuera. En ese mismo sentido, entonces, dificultades, ambientes, problemas, desprecios, contrariedades. Tener claro esto creo que es lo primero, para no caer en la tentación de echar las culpas a lo de fuera y de pensar, como apuntabas también, que cambiando lo de fuera van a desaparecer las dificultades. A lo mejor momentáneamente, cambiando lo de fuera, desaparecen ciertas dificultades que tenían que ver o que se acentuaban con una situación muy particular, y como esa situación particular ha desaparecido momentáneamente,
vamos a estar bien, pero hasta que aparezca una circunstancia parecida, similar, y vuelva a poner de relieve, vuelva a sacar a la luz lo que había. En esta misma línea hablaban los santos padres. Barsanufo, que no es un santo padre, pero es un monje del desierto, y San Doroteo de Gaza, si no recuerdo mal, nos lo ofrece el oficio de lecturas, no me acuerdo cuándo. Doroteo de Gaza le dice a un discípulo suyo: cuando tú te enfadas con otro porque te ha dicho una cosa, no es el otro el que ha puesto la ira dentro de ti, no le tienes que echar la culpa a él. Lo que ha hecho el otro es sacar a la luz la ira que tenías tú. Si no tenemos claro esto, pues estaremos echando la culpa a los demás o estaremos echando la culpa a las dificultades. Y luego, en segundo lugar, yo creo que es también necesario intentar, dentro de los instrumentos que tengamos o a los que podamos acudir, intentar hacer una lectura en esta línea significativa. ¿Qué significa de mí? Habrá cosas que pueden ser relativamente fáciles de ver, pero otras a lo mejor no tanto. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué esto me hunde? ¿Por qué esto me desanima tanto? Y creo que es necesario intentar, en la medida de lo posible, hacer esa lectura del significado. ¿Qué significa de mí? Y qué puede significar de mí incluso en estas tres dimensiones. Si puede ser una cuestión patológica de tercera dimensión, más o menos grave, si puede ser algo de segunda dimensión, que será, pienso yo, lo más frecuente, y que puede ser también, y pienso que también es frecuente, y que se den las dos cosas unidas, relacionadas entre sí, o si tiene que ver fundamentalmente o prevalentemente con la primera dimensión. Pero bueno, que podamos tener en cuenta estas dos cosas. Bueno, Andrés. Agradecer la magnífica ponencia, ¿no? Y bueno, yo me he suscitado recordando las palabras que dijo Papa Francisco al partido de sacerdotes que tuvimos en Roma, el año jubilar. Él insistía mucho en que las tres vías de la vida espiritual se dan simultáneamente, no se dan sucesivamente. Todos estamos, aunque lleguemos a la vida unitiva, no podemos olvidar la vía purgativa, ¿no? Es decir, de algún modo, insistir un poco en que esta descripción de la antropología de Rula, lo que se puede insertar después un poco en lo que es las edades de la vida espiritual y cómo eso es de algún modo un camino que hay que hacer continuamente todos, ¿no? Y después quizá por la que se ha dado la conferencia, pero yo creo que la afectividad no la podemos unir necesariamente a las heridas. Esa es una visión un poco realmente negativa de la afectividad, ¿no? Que se nos pega, ¿no? La afectividad es todo lo contrario, es el camino de, vamos, lo más educativo, lo más realmente humanizante, ¿no? En realidad, nosotros somos la religión del amor, ¿no? El amor es afecto, el amor es pasión. En ese sentido, quizá sería bueno también desarrollarlo, todo no se puede decir al mismo tiempo, ¿no? Pero ese valor positivo de la afectividad en la educación, por supuesto, pero también en lo que es la vida de las personas, ¿no? Realmente, sin un corazón que ama, pues realmente no somos seres humanos desarrollados, además de que somos una monstruosidad más bien, ¿no? Bueno, eso sería. Con respecto a lo primero, bueno, sí, hacer una pequeña precisión. El padre Rula, la antropología psicológica no es psicoanalítica, es de otra rama. Y bueno, el psicoanálisis tiene sus puntos luminosos, pero en conjunto la antropología del psicoanálisis pues, no es muy compatible con la nuestra. Entonces la escuela del padre Rula no es psicoanalítica. Luego, no sé si voy a ser demasiado, o sea, si voy a simplificar mucho, si voy a ser demasiado simple, diciendo solamente que todo esto dura ciertamente toda la vida. Pero sí que es verdad que hay etapas, de hecho, en las cuales el mundo afectivo
y lo uno también con la segunda pregunta, el mundo afectivo está desordenado. El mundo afectivo es bueno cuando se convierte en una energía al servicio de la caridad. Por ahí lo que decía de San Máximo el Confesor, cuando no es motor, sino movido. Pero para que pueda ser movido y no motor, tiene que ser purificado y tiene que ser integrado. Y la consecuencia de este triple paso que les decía, reconocer, aceptar e integrar, es esto, que el mundo afectivo es asumido e incluso potenciado por la fe, por la esperanza y por la caridad, por la vida de Jesucristo en nosotros. Sí que es verdad que en ciertos momentos de la vida puede prevalecer más la necesidad de reconocer qué nos pasa y por qué, y otros momentos de la vida, pues tal vez, pues esperemos que así sea, gracias a Dios, tenemos más luz, nos conocemos mejor, hemos podido dejarnos iluminar a más profundidad, no somos tan ignorantes sobre nuestro propio mundo afectivo, pero no hay que entenderlo como tres pasos sucesivos, tal como lo propone esta escuela. Una etapa de la vida para reconocer, otra etapa para aceptar y otra etapa para integrar. A lo largo de toda la vida, en mayor o menor medida, tendremos que ir haciendo las tres cosas. Vamos a Gandía ahora y luego pasamos a Jesús. Buenos días, muchas gracias por la conferencia que nos has compartido con nosotros. Quería hacer unas preguntas sobre lo que nos has, a la luz de lo que nos has sugerido. Dado que la fe es una fe siempre compartida y confesada en la Iglesia, ¿cómo podemos ayudarnos los sacerdotes unos a otros? Es decir, ¿qué tipo de relación entre sacerdotes nos puede ayudar? Y creo que te hemos comentado que hemos iniciado un proceso de diálogo para el reencuentro sacerdotal. ¿Cómo este proceso de reencuentro puede ayudarnos pues, a crecer en esa madurez espiritual y humana? Muchas gracias. En nuestra vida cristiana sin más, pero también sacerdotal, hay una dimensión esencialmente comunitaria, y es, si no recuerdo mal, esta expresión literal de San Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. La vida cristiana es esencialmente comunitaria. Pero no debemos, me parece, esperar en la comunidad la curación inmediata de nuestro mundo afectivo. El mundo afectivo y en general nuestra vida depende inmediatamente de la calidad, de cómo sea nuestra relación con las personas divinas. Y será entonces también, aunque hay, claro, pues un movimiento de ida y vuelta, será también entonces de buena calidad nuestra relación con las personas humanas, con los hermanos del presbiterio. Pero quiero decir, es mi opinión personal y seguramente será errónea o estaré equivocado, que nadie, ni siquiera la fraternidad sacerdotal, puede sustituir la relación primera, fundamental, esencial, principal, porque es el principio de todo en nuestra vida, con las personas divinas, y particularmente, me atrevería a decir, a añadir también en nuestro caso, en la vivencia del celibato, en cuanto a relación afectiva precisamente con Jesucristo. Nada ni nadie sustituye esta relación, que es la fundamental, que está en la fuente de todo. Pero bien vivida, esta relación con Jesucristo esposo y pues, con Dios Padre y con el Espíritu Santo, en la Iglesia suceden dos cosas, y en el presbiterio sucede, primero, que crecemos en libertad. Yo creo que no puede haber libertad real para tratarnos, para ayudarnos, por ejemplo, para corregirnos, si dependemos afectivamente del presbiterio. Yo solo puedo tener libertad para corregir a alguien cuando deseo su bien, aunque se vaya a enfadar conmigo. Si se enfada conmigo y deja de hablarme, me dolerá, claro, porque, repito, no soy una botella.
pero mi afectividad está ya satisfecha, mi necesidad afectiva está ya satisfecha, no necesito que el otro no me rechace y por eso tengo libertad para corregirle, tengo libertad para quererle y aceptarle tal como es. La primera consecuencia es esa, la libertad. Y la segunda consecuencia es entonces la ayuda. Podemos ayudarnos porque nos convertimos los unos para los otros en un signo de cuánto y cómo somos amados por las personas divinas y nos ayudamos también los unos a los otros porque podemos compartir eso mismo. Una comunidad, una fraternidad se edifica sobre lo que se es capaz de compartir. Si solo somos capaces de compartir unas actividades o si somos capaces de compartir la vida, si somos capaces de compartir la fe, si somos capaces de compartir la fe y la vida, nos uniremos y nos ayudaremos de verdad. Pero creo que es esa libertad que brota de vivir bien, ir viviendo cada vez mejor, esa relación fundamental con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la que nos capacita para vivir la libertad y para ayudarnos realmente los unos a los otros. Sergio, ahí damos, Jesús vendrá primero después. Bien, me parece estupendo la conferencia, pero además las respuestas que han dado a las diversas intervenciones han ido a parar justamente a donde quería ir yo, y es la relación con el Señor, la ayuda de la gracia. Es importantísimo. Si intensamente le pedimos al Señor que nos ayude en cualquier tema, intensamente le pedimos al Señor, Él nos ayuda y en Él tenemos el mejor método y el mejor instrumento, aunque estas palabras son muy pobrecitas para significar lo que estamos criticando, para avanzar en la vida, diríamos, cristiana y sacerdotal, como entrega a Dios. La ayuda de la gracia. La ayuda de la gracia. Aquello de San Agustín. Haz lo que puedas y si no puedes, pide para que puedas. Gracias. Con tal que eso no suponga que, por ejemplo, en las dificultades, en las heridas o en las dificultades de tercera dimensión, es decir, patológicas, pensemos que Dios va necesariamente a hacer un milagro, puede hacerlo, pero normalmente no lo hará, es decir, será necesario ir a un médico. Igual que cuando nos rompemos un brazo, Dios puede hacer el milagro de curárnoslo sin ir al médico, pero lo que es cierto es que si lo vivimos desde la fe y desde la relación con Él, eso nos va a ayudar a crecer en virtud, en gracia, en santidad, pero tendremos que ir al médico para que se cure el brazo. También en las heridas patológicas será necesaria una ayuda clínica y será necesaria. No se puede ser ilusos y pensar que si hay buena voluntad, si se reza o si se retira uno durante una temporada en un monasterio, las dificultades patológicas van a desaparecer. Sí, por favor. Un momento, eso me recuerda a mí el famoso teólogo de Lovaina, Adolf Hesse, tiene un librito, el título no lo recuerdo, pero él sostiene la tesis de que el cristianismo es un ateísmo suspensivo. El ejemplo es, efectivamente, si somos enfermos, tenemos una patología, rezaremos, pero vamos al médico, vamos al médico, ¿no? Oiga, Jesús. La frase prefiero una persona enferma que una persona encerrada en sí misma por autorreferencialidad. No sé si se podría transportar de las palabras del Papa Francisco: prefiero una iglesia enferma a una iglesia encerrada en sí misma. Esto haciendo referencia a algo que nos puede sanar. Estamos todos cargados de defectos, de heridas. ¿Quién no, verdad? Pero ¿qué es lo que nos puede sanar? Sería la pregunta.
Claro, siempre las personas divinas, ahí está todo, ahí está todo. Es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ahí está la plenitud. Pero nos encontramos con el problema de conocerles, y nos encontramos con el problema de la vida de Jesús. Conocer la vida de Jesús, conocer la afectividad y la sexualidad en la vida de Jesús, conocer el papel de la mujer en la vida de Jesús, y ahí es donde tenemos pues una serie de interrogantes, un camino, ahí es donde hay pues una serie de cuestiones que nos abren interrogantes, y no digo que nos impidan, pero que nos reconocemos en la necesidad de progresar para sanar, el conocimiento de estos aspectos de la vida de Jesús. Digamos, antes de contestes, que el Papa dice que prefiere una iglesia manchada, herida por el barro, no dice exactamente el infierno, es un matiz, pero vamos. Bueno, yo diría que la autorreferencialidad es una enfermedad, eso en primer lugar. Una persona autorreferente, normalmente en términos psicológicos, diríamos que es una persona narcisista, y eso es una enfermedad, es una patología, propiamente. Pero puede haber dos tipos de enfermedades, puede haber dos tipos de vivencia distorsionada. La persona que no sale de sí misma, o la persona que necesita compulsivamente estar ayudando a otros, estar haciendo cosas. Como siempre, lo que quiero decir con esto es que lo que nos importa por encima de todo es el porqué, las motivaciones, por qué hacemos las cosas y qué significan de nosotros. En un momento dado uno puede mancharse de manera simbólica o real, quiero decir. Pues uno puede mancharse de sangre porque está ayudando a un herido por la calle, y puede hacer lo que nos dice la parábola del buen samaritano, de aquellos que dieron el rodeo. Pero uno puede también mancharse porque se mete donde Dios no le llama, porque se mete a arreglar cosas que Dios no le encarga, por ejemplo. Es decir, que lo que nos importa por encima de todo es el por qué hacemos las cosas, qué motivación tenemos y qué significan de nosotros. Y eso nos vuelve a encaminar al proceso de la curación. La fe, la relación con las personas divinas integra ciertamente todas esas cosas que ha dicho usted, pero en cuanto a proceso concreto están para la curación, están pues este camino que he intentado proponer, aunque haya sido muy deprisa, reconocer, aceptar, integrar. Es el ejercicio concreto a la luz de la fe y con los instrumentos racionales o psicológicos necesarios para poder interpretar, para poder hacer luz y para poder encaminarse paso a paso hacia la curación en estos diversos tipos de posibles dificultades interiores, heridas. Resumiendo, yo diría primero que nos importa muchísimo, creo que es lo que más nos importa, el mundo de las motivaciones, que pueden ser inconscientes también, de ahí la necesidad de entrar en esto que la Escuela de Antropología Psicológica del Padre Rula llama segunda dimensión. Y es necesario, en segundo lugar, poder discernir, estar atentos en nosotros mismos a qué señales nos pueden hablar de heridas y de qué tipo de heridas. Y en tercer lugar, es necesario aplicar en un proceso, en un camino que en último término, como comentábamos antes, durará toda la vida, o bien un camino virtuoso para crecer en esa vida espiritual que nos falta, y por eso somos tan débiles que nos hiere casi cualquier cosa, emprender un camino en la segunda dimensión, reconocer, aceptar, integrar, o hacer un camino, si es necesario, en la tercera dimensión con las ayudas necesarias, si es una patología leve o moderada o severa,
con las ayudas clínicas necesarias, pero siempre bajo la guía, la luz, el impulso último de la fe. Y en cuanto al conocimiento de Jesucristo, pues ahí lo que forma parte de su vida, su afectividad, su sexualidad, la relación con la mujer, etcétera, etcétera, bueno, pues también ahí estamos en un camino que durará toda la vida, nunca terminaremos de conocer lo alto, lo ancho, lo profundo del misterio de Dios ni del misterio de Cristo, y siempre también tendremos que pensar que no solamente nos falta por conocer porque es inagotable, sino que a lo mejor incluso estamos, nos pasa a todos, como hablo por mí, pues poniendo cosas de nuestra propia cosecha, es decir, interpretando de Cristo a nuestra manera ciertas cosas que probablemente Él no las vive de la manera que nos parece a nosotros. Les ponía antes a lo largo de la intervención el ejemplo de las humillaciones. Que nos duelan a nosotros no quiere decir que le hayan dolido, por lo menos tal como nos duelen a nosotros, ni por la razón por la que nos duelen a nosotros, a Jesucristo. Hola, me llamo Vicente, le doy las gracias por la conferencia, ha sido muy clara. Yo no voy a hacer una pregunta, sino que voy a dar un testimonio sobre todo lo que has dicho, como es verdad, ¿no? Yo tengo un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Estoy en la dimensión tercera, de la que hablabas. Y durante muchos años, hasta descubrirlo, he combatido solo. He combatido con la oración, con el ayuno, con la limosna, con el Evangelio, pensando que yo tenía esa libertad para solucionar el problema. ¿Dónde he visto yo la gracia de Dios en este proceso? Pues lo he visto primero en reconocer el problema que tenía. Poder darme cuenta de que el problema era más grande que yo. Que no era un problema moral, no era un problema simplemente de pecado, sino que había algo que se me escapaba de las manos. Y eso lo veo una gracia de Dios. Ya veo ahí la gracia de Dios. También he visto la gracia de Dios en poder aceptarlo. Decías antes, en la charla, has dicho que también estas enfermedades son un regalo de Dios. Yo he visto el bien inmenso que esta enfermedad ha hecho a otras personas, a mí y a otros. Como el hecho de que yo tenga esta enfermedad ha ayudado a otras personas a cambiar de vida, a encontrarse con el Señor. Y también he visto la gracia de Dios en encontrar personas preparadas que me acompañan en este proceso. He encontrado un psiquiatra que me ayuda, otras personas que me acompañan para integrar pues, toda esta afectividad que está desordenada en mi personalidad, en mi espiritualidad, o sea, todo un conjunto, ¿no? Y quiero decirlo porque, como se ha solicitado en algunas preguntas, también para todos mis hermanos sacerdotes, pues que no tengan miedo, que si se sienten heridos en el nivel que sea, 1, 2 o 3, que no tengan miedo de pedir ayuda, de buscarla, que está ahí y que no es, o sea, eso no significa no entrar en la libertad, no hacer tu esfuerzo, pero que a veces necesitamos acompañamiento y es una bendición. Tener gente que te acompañe, gente que te explique las cosas, gente que te dé una luz. Yo cuando descubrí lo que me pasaba, fui al psiquiatra y dije, mira, yo no sé qué me pasa, tengo esto. Me dice, tienes este problema, tal, y va a comenzar un proceso. Y descansé. Porque ya entendí muchas cosas. Yo varias veces intenté dejar de ser cura escandalizado. Por mis actitudes, cómo trataba a la gente, decía, no es posible, yo no puedo ser cura así. Hasta que descubrí el porqué y me ha ayudado y me ha ido bajando. O sea, entonces, simplemente decir que todo lo que has dicho es, yo lo he vivido, es cierto, y que a veces necesitamos ayuda y no tenemos que tener el miedo. En esto, lo que preguntaba unos sacerdotes en el día, ¿cómo ayudarlos? Pues a veces nos ayudamos, yo creo que simplemente mostrándonos como somos. O sea, no queriendo ser perfectos. Yo cuando veo en todas las reuniones de clínico, no solo en Valencia, yo soy de Madrid, la diócesis de Madrid, pero está bien misionero en varios países. Siempre cuesta mostrarse de mí. O sea, decir, oye, ¿por qué en la parroquia no me aclaro con los jóvenes? Pues yo en la parroquia, no sé cómo organizar. Pues yo siempre como que tenemos que ser perfectos. Como que yo no puedo ser débil. O yo no puedo
haber caído en un pecado o en otro. Como que eso es cosa solo como del confesor. Pues a veces mostrar nuestra debilidad, sin entrar en detalles morbosos, ayuda a que el otro comprenda que está en el mismo proceso y que necesita la misma ayuda, o que hay otro que está pasando por lo mismo que tú, que no es un bicho raro. Eso es. Bueno, primero, muchas gracias por tu testimonio. Y segundo, si me permitís añadiros, las enfermedades no son ninguna humillación, no son algo para mirarlo como si fuera un pecado, una falta de virtud, una cosa rara. Nos puede venir a cualquiera una enfermedad, igual que nos puede venir una enfermedad física a cualquiera, nos puede venir una enfermedad psicológica, y no tenemos que pensar, será que tiene poca vida espiritual, será que no. Una enfermedad es una enfermedad y ya está. Y hay que verlo con toda la naturalidad, con toda normalidad. Andía, Lidia, me llamo Lidia. Avanti. Buenos días. Bueno, presentarme, soy Alberto, soy un sacerdote joven, llevo un poco más de un año ordenado, y quería preguntarle, ¿no?, en referencia a lo que usted ha comentado antes, ¿no?, en el trato, en las distintas relaciones, pues somos causantes de sufrimiento, ¿no? En una realidad de un ministerio complejo, ¿no?, en el que, digo complejo, que no quiero decir difícil, ¿no?, pero en el que hay múltiples realidades, pues, de relaciones sociales en las que determinadas decisiones por parte del sacerdote, ¿no?, cuando está solo al frente de una parroquia, esas decisiones pueden provocar, pues, sufrimiento, ¿no?, en los fieles, sin voluntad de hacerlo, pero como fruto de decisiones, ¿no? Cuando uno está solo, cuando uno es el único sacerdote, ¿cómo se convierte, ¿no?, cómo se realiza la función de consolar quién es el causante del sufrimiento? No sé si... Sí. Bueno, por una parte, creo que hay que intentar no hacer daño innecesariamente, claro. Vamos a hacernos daño inevitablemente, los unos a los otros, con buena voluntad, pero segundo, pues hay que intentar no hacer daño innecesariamente o hacer daño pues pasándonos, pero al menos, digamos, voy a intentar. Y luego, en tercer lugar, si lo hemos hecho, creo que es bueno poder reconocerlo. En primer lugar, preguntarnos nosotros si ha sido un daño a mala idea por falta de virtud, si ha sido un daño inevitable con buena intención, pero las cosas, las personas se lo han tomado así. ¿Qué dice de nosotros? Creo que esa es siempre una pregunta importantísima. Y luego, si es necesario, pedir perdón. Vamos, si es necesario, yo diría que lo suele ser siempre, reconocer ante los demás que les hemos hecho daño, que o podíamos haberlo evitado, o no hemos tenido más remedio, o ha sido por culpa nuestra. Yo creo que consolamos a los demás también de esa manera, reconociendo humildemente y pidiéndoles perdón cuando hemos sido causantes de un daño para ellos. Gracias por tu conferencia. Y hay un teólogo, Raymond Panikkar, que dice que todos llevamos dentro del monje. Yo creo que la vida contemplativa no es propiedad de monasterios, sino que es una realidad presente en todo ser humano, que anhela lo infinito, lo absoluto, lo sagrado. Yo creo que así me engancho a tu último punto de la fe. La fe hay que entenderla desde la mirada contemplativa y no desde el discurso que ya no sé. En la medida en que la fe se convierte en experiencia real de alguien que me ama, de Dios, mucho mejor. Pero la vida contemplativa antes tiene un recorrido, que es el aquietar un poquito mi ego mental. Pero en la medida en que la vida contemplativa formara parte de todos los sacerdotes y de todos los laicos,
posiblemente se viviría la experiencia de Dios. Para eso es importante que esa experiencia la viva, no la puede vivir el cuerpo, ni tampoco mi psiquismo, la de que vivir el alma. Entonces, para poder contemplar es necesario hacerlo desde el alma. Y los ejercicios de contemplación nos pueden ayudar a que ese misterio que soy yo, que es el alma, pueda contemplar ese otro misterio que es Dios, su presencia amorosa. Por ello, a lo mejor ayuda no es detalles, sino la vida contemplativa. Llevamos un monje, eso hay que vivir. Y la cualidad, ya termino, la cualidad más humana es la espiritualidad, que está en el fondo, y desde ahí ilumina pues mis preocupaciones, mi pasado, mis heridas, porque la contemplación es una mirada amable a lo que he sido, a lo que soy, a lo que seré, porque me siento amado. De por ahí nos ayudaría muchísimo a vivir. No solamente a nosotros, sino cuando viene con los feligreses, con los parroquianos, esa actitud crea un modo de ser distinto. Bueno, no sé. Sí, ser contemplativos es vivir de la fe. Cuando la fe se vive en lo más, vamos a decir, inmediato, solemos llamar a eso vida contemplativa, pero bueno, es una concreción, es tomar la parte por el todo, en realidad. Vida contemplativa es vivir de la fe y ser capaces de mirar con fe todo, directamente a las personas divinas, pero a nosotros, a los demás, a las circunstancias, a nuestras heridas, a los acontecimientos, a los sufrimientos. Es vivir de la fe, en realidad. Bueno, pues hay una...